Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Se trata de su nuevo novio, Ten, con el que tuvo la pelea. Será transferido junto con otro amigo. Entonces vino y me preguntó si yo lo sabía. Dije que no lo sé. Luego dijo que sospechaba que eran tú y Tiger. Oh, ¿por qué estás tan callado? Mi corazón no está bien. Me voy a enojar aún más por esto. Es como si Tiger ni siquiera quisiera que lo supiera. Cuéntame más. Así que fui y le pregunté a Tiger. Ese niño tonto lo dijo todo. De repente colgó. Me colgó. Me giré para decirle a Ter mientras suspiraba. No puedo respirar. ¿Qué te dijo? Nada, solo me dejó explicarle y luego colgó. Aún no había terminado de pronunciar la última frase. No, ella vino a buscarme, yo no fui a buscarla. Ya me negué. ¿Por qué tengo que repetirlo tantas veces? Porque si te reconcilias con Ja, él se enojará, ¿verdad? Creo que es un poco irónico. Cuando lo digo de esa forma me siento avergonzado, no lo sé. Me temo que se enojará mucho. Cuando está enojado da miedo. A esto se le llama celos. Mientras estés en deuda con él, ¿qué va a pasar? No puedes salir con nadie. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dije en tono serio. Es cierto, como dijo Ter, no hablo ni salgo con nadie, al menos dentro de este periodo. Ya les dije que no me interesa nada del amor. ¿No te sientes incómodo? Yo no lo sé. Es impresionante, realmente adecuado para alguien como tú. Hay gente como Pi Johan que viene y hace lo que le gusta. Creo que quizás te sientas afortunado de estar endeudado. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Ya veo, pero yo aún no sé si me gusta o no. Todavía no lo sé. Creo que es solo mi opinión, pero la gente como Pi Johan es muy difícil de descifrar. Escuché que también es coqueto, ¿verdad? Si realmente no le gustaras, probablemente no tendría ningún problema con Ten. Con solo tener una deuda y estudiar haré que obtenga una F. No quiero pensar en lo que está mal en mi vida, dije suspirando. Recientemente me temo que obtendré una mala nota. Si llevo esta nota a casa, seguro que a mamá no le gustará. Mi madre no sabe de la deuda. ¿Estás aquí pequeño? Tan pronto como entré a la tienda, Pidey, que es uno de los empleados de Sol Au, vino directamente a saludarme. Hice una cara de insatisfacción, escuchando el saludo de la otra persona. No soy un pequeño. Entonces llámame Pi. No lo haré, le contesté. Entonces te llamaré pequeño, dijo Pidey, levantando la mano, frotando el pelo de mi cabeza. Caía interesante en jugar con mi cabello. No soy un perro, dije, frunciendo el ceño. Él vino a trabajar al mismo tiempo que yo. Pipan dijo que la familia de Pidey ya tenían bastante estatus y no tenía ningún problema con el dinero, pero tuvo que venir a trabajar porque Pidey no se portaba muy bien. Así que su padre lo obligó a ir a trabajar. Y Pidey ha coqueteado conmigo desde el primer día que vine a trabajar, diciendo que la traía, no lo sé. Y cuanto más me conoce, más le gusto. Y por supuesto me negué directamente. Prefiero que seamos amigos. No sé qué tan bien entiende Pidey la palabra amigos. No nos hemos visto en un día. Te extraño. Bueno, no vengo a trabajar a la tienda todos los días. Haces muchas cosas, ¿verdad? Entonces te seguiré y lo haré contigo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser así, dije antes de girarme hacia Pipan, que está mirándonos. Pipan, hoy llegas tarde. Un poco, ¿ya están listos para abrir la tienda? Ven, párate aquí y ya no coquetees. Esta persona aún no me ha dado la oportunidad de coquetear, dijo Pidey, mientras empujaba suavemente mi cabeza. ¿Es esto molesto? Suspiré accidentalmente. ¿Qué clase de persona es tan abierta? ¿Qué clase de persona es tan terca? Day tiene buena apariencia, buen estatus y parece que le agradas mucho. ¿Por qué no echas primero un vistazo?
No, sacudí la cabeza ligeramente. ¿Estás animándonos a mí y a P-Day? No, solo pregunto, lo que te digo es que Day no tiene muy buenas noticias, de lo contrario su padre no lo habría obligado a venir a trabajar. Dijo esto Pipán. Peleas, cigarrillos, alcohol, malos amigos. No estoy interesado, dije, antes de dedicarme a otra cosa. Otra razón por la que me siento incómodo es que P-Day es una persona a la que le gusta tocar a otras personas, no tanto como acariciar la cabeza. Últimamente le gusta tocarme. Me toma de la mano, aprieta mis mejillas, así que trato de evitar estar cerca de él. Vamos a limpiar la mesa, dije. P-Day sonrió y se rió de mí como si fuéramos muy íntimos. Fui a limpiar la mesa. Realmente me estaba persiguiendo y no estaba tratando de ocultarlo. Qué molesto, bromeó Pipán mientras caminaba para sentarse cerca del mostrador. Esto no está bien, ¿se considera acoso? Ya te lo dije, le dejé claro que no me gusta. Tocarme así es demasiado. Bueno, te comprendo, esto da miedo. ¿Por qué tengo que gustarle? Murmuré. Había tantas otras personas, ¿por qué tenía que ser yo? Porque eres muy lindo. Cuando te escucho hablar así me siento avergonzado. Oh, lo siento, no lo decía de mala manera, solo pensé que eres lindo. Tu personalidad también es linda. Estaba cansado, me quité el delantal. Hoy hubo muchos clientes, así que terminé trabajando más tarde de lo habitual. Otros empleados se quejaron de manera similar. Por ahora mantenemos la tienda unida. Es bueno tener muchos clientes así, dijo P-Day, mientras los dos estábamos barriendo el piso. Pero el salario es el mismo, dije. ¿Podrás quedarte con nosotros más tiempo? Sacudí la cabeza ligeramente antes de alejarme rápidamente en otra dirección. ¿Qué estaba pasando con él? Al cabo de un rato la tienda estuvo terminada. Entré en la habitación donde se guardan las pertenencias de los empleados. Comencé a arreglar mis cosas para salir. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.